Hermano, ¿qué estás viendo? Oh, amigo, estoy solo viendo el programa sobre la gente que me mataron, me torturaron, me asesinaron y me maltrataron. Golpeado, mutilado ¿por qué no lo sé, hombre? Es tan relajante y pacífico. Sinceramente, eso es preocupante si tú pertenecen a una lista o simplemente tienen una sensación morbosa. Curiosidad sobre cómo es esta gente retorcida. Mentes trabajan. Este vídeo es para ti. Lo que hay que tener en cuenta rápidamente es que esta lista no se basa solo en el recuento de muertes. El factor de miedo se basa en su general vibe, su historia y también su métodos. Comencemos empezando fuerte. Ted Bundy, Estados Unidos. Tenemos a Ted Bundy. Este hombre es literalmente pesadilla F. ¿Por qué Ted me daba tanto miedo? Personalmente, se reduce a unos pocos. Las razones principales son lo modesto que es. Salió y era literalmente un lobo. Piel de oveja, estaba bien educado. Carismático, encantador, aunque tenía un lado verdaderamente retorcido y oscuro que solo salió una vez que estaba sola con él. Además de que él está casi completamente oculto a simple vista, también era un maestro del escape y literalmente escapó. La policía 2 veces y después de la segunda vez se escapó, cometió 6 más asesinatos que son literalmente una locura. Algo que me parece completamente irónico. ¿Es que Ted realmente asistió a la Facultad de Derecho? Durante un año, lo cual es súper aleatorio, pero yo quiero decir que no es la primera vez que algo pasa. Como si eso hubiera pasado una vez que finalmente estuvo atrapado, finalmente admitió haber tenido más de 30 asesinatos, secuestros, agresiones y asesinando mujeres jóvenes, y durante su juicio que incluso representó parcialmente él mismo, y durante su sentencia él literalmente le propuso matrimonio a su novia. A este tipo le encantaba la atención y es un completo lunático. Lo siguiente que tenemos: Harold Shipman, Reino Unido. Harold Shipman, también conocido como el Doctor Muerte. Sí. Pensé que ese nombre era malo. Confía en mí. Empeora. Harold era médico de familia en la pequeña ciudad de Hyde, en los Estados Unidos. El reino. Harold era muy conocido y bien respetado y en su comunidad la mayoría de sus clientes eran personas mayores. Esto podría parecer un poco aleatorio, pero este hecho es muy importante. Ahora vamos a da un paso atrás y míralo. Historia: en sus primeros años fue el cuidador principal de su madre con cáncer y eso lo llevó a buscar práctica médica. Se convirtió en médico, tuvo una familia y tuvo un éxito exitoso práctica, aunque terminó desarrollar un hábito de drogas que casi cuesta a él su práctica. Le pusieron una multa, múltiples cargos por drogas e incluso fue a rehabilitación, pero fue considerado curado por él. Finalizó su tratamiento y quedó libre. Practica una vez más. Una vez que continuó su práctica es cuando las cosas realmente comenzaron dar un giro específicamente mayor. Las mujeres comenzaron a morir bajo su cuidado. Shipman utilizaría cualquier razón posible para usa una aguja hipnótica en sus pacientes, que usaría para entregarles un dosis mortal de morfina que les provoca sobredosis. Lo interesante es esto: era la misma medicina que le dio a su madre cuando era más joven, como Ted Bundy. El envío es aterrador por cómo modesto no solo era él, respetado en la comunidad y bien conocido y un hombre de familia, pero también es un médico de familia, probablemente uno de los últimos personas que suponías que eran acabar con la vida de las personas intencionalmente. Otro factor realmente aterrador fue que la base de pacientes era tan vulnerable y, desafortunadamente, al principio, muchos de las víctimas fueron simplemente descartadas por el viejo. Shipman fue descubierto porque, antes de matar a su última víctima, modificó su testamento para que se fuera todo a su médico de familia acá. Shipman y su familia sospechaban y investigaron. Después de una investigación exhaustiva, la investigación policial descubrió que el Doctor Muerte fue responsable de más de 215 muertes absolutamente aterradoras. En tercer lugar, Andrei Chikatilo, Rusia. Arriba tenemos a Andrei Chikatilo, también conocido como el Ristov Ripper o el carnicero de Ristov.
Era un asesino en serie de la Unión Soviética. Rusia, el hecho de que estaba en la Unión Soviética. En realidad, Rusia jugó un papel importante en él. Razón por la que pudo continuar durante tanto tiempo. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación controlados por el Estado no fueron permitido hablar de asesinatos en serie o cualquier cosa por el estilo específicamente. Porque creían que no lo hacían. Tienen ese problema, no tenían serial asesinos que creían ser solo un fenómeno occidental. Siguiendo la tendencia chotila, era solo un modesto hombre de negocios viajero. Aunque sus impulsos eran mucho más profundos y mucho más oscuro, y desafortunadamente Chayla era el tipo de persona conocida como nigromante. Existe alguien que obtuvo excitación de dolor y violencia y asesinato. Chikatilo se centró en prostitutas fugitivas. Y las personas sin hogar como eran considerados indeseables o menos muertos. Con el tiempo la evidencia fue innegable. Y la policía empezó a sospechar. Un grupo andaba suelto y hasta él. El público en general estaba empezando a creer que había un hombre lobo solo porque de lo espantosos que quedaron los cuerpos. Lamentablemente estas investigaciones fueron no fructíferos simplemente porque no están mirando en los lugares correctos. Estaban literalmente investigando satánicamente sectas y exalumnos recientes de pabellones psiquiátricos. No fue hasta que trajeron un psiquiatra que pudieron. Comencé a progresar y me di cuenta de que tal vez el asesino parecía normal. Empresario que podría estar entre nosotros en un interesante giro de los acontecimientos. Chikatilo fue literalmente atrapado en una parada de autobús hablando a una víctima potencial y fue encontrado con cuerda de vaselina y un cuchillo en su maletín, aunque una vez lo trajeron. En su sangre no coincidía con el ADN en los asesinatos y solo estuvo detenido un tiempo. El robo que cometió no fue hasta hace unos años. Años después fue traído nuevamente de regreso a la comisaría y en este punto sabían que tenían que atraparlo. Aunque no tenían muchas pruebas. Y el tiempo se estaba acabando antes de que ellos tuve que liberarlo nuevamente. Solo tomó una conversación de 2 horas entre Chikatilo y el psiquiatra para tener Chikatilo romperse y confesar todo. Chikatilo fue responsable de la espantosa muerte de 56 hombres y mujeres jóvenes. Y fue condenado a muerte por una bala en la parte de atrás de la cabeza. Todo bien. Se han vuelto bastante oscuros, pero estamos. Para empezar, tomemos un breve momento. Descanso. Juntos es una locura pensar en ello. ¿Qué retorcidos son estos individuos? Algo que quería mencionar rápidamente es que este vídeo no tiene nada en particular. Orden particular que hacen estos individuos. No merecen una clasificación y no lo seré. Dándoles uno, está bien, joderlos. Vamos a volver a saltar al siguiente nivel y traer Jeffrey Dahmer, Estados Unidos. de vuelta a Estados Unidos. Tenemos a Jeffrey Dahmer. Dahmer es probablemente uno de los más serie infame y bien documentada asesinos de todos los tiempos. Si sabes algo sobre la historia de Jeffrey Dahmer, no es difícil creer por qué está en esta lista. Es uno de los individuos más depravados. Probablemente exista desde muy joven edad en la que estaba experimentando una intensa violencia, pensamientos y no tardó mucho para empezar a actuar sobre ellos desde los años de 1978 hasta su arresto en 1991. Jeff había matado a 17 personas de forma única. Formas horribles y espantosas en las que Jeff agresión por drogas, asesinato, agresión, otra vez, picadura, come y más a sus víctimas en él. Los cuerpos de sus víctimas no solo lo haría asesinato por drogas y se come a sus víctimas, pero también mutilaría sus cuerpos. Y conservan partes de su cuerpo como carillas. Él mismo incluso dijo que esto lo convertía en sentirse más cerca de sus víctimas. Dice que él no quería matar a nadie. Solo su única opción como él quería compañía según el objetivo final no era asesinar, simplemente quería un esclavo al que pudiera controlar completamente y no tener que preocuparse por cualquiera de sus deseos o necesidades. Este hombre fue realmente muy retorcido y porque no había pena de muerte en Wisconsin.
En realidad fue condenado a 973 años. En la cárcel, aunque fue asesinado en la cárcel. Por un compañero de celda, afortunadamente después de la Joachim Kroll, Alemania. Tendencia de caníbales, repugnantes y perturbadores. Tenemos a Wim Kroll, una serie inquietante. El asesino de Alemania tenía un coeficiente intelectual de 76, que está justo por encima de la línea del ser. Considerado gateo con discapacidad mental. Encontraría a sus víctimas principalmente ya sea yendo a pueblos más pequeños fuera de donde vivía o simplemente paseaba a través y escondiéndose en el bosque esperando para que las víctimas pasen a rastras. El objetivo. Mujeres y niñas, específicamente con su víctima más joven tenía 5 años. Normalmente iniciaría una conversación con una víctima y luego, poco después, estrangularlos hasta la muerte y luego atacarlos. Su cadáver poco después comenzó cortando trozos del cuerpo de su víctima y llevárselos a casa para comer. Los cuerpos de sus víctimas, por lo general, se encontraban pocos días después del incidente, aunque nunca estuvieron vinculados con él, y uno de las partes más desafortunadas de su historia es que normalmente la gente cercana a la víctima sería considerada primaria. Sospechosos, y había múltiples sospechosos completamente inocentes que terminaron sus propias vidas por pura frustración y vergüenza de ser considerado un sospechoso, como probablemente ya sepas. Me di cuenta en este punto que es muy común que muchas de estas personas no lo eran necesariamente considerados asesinos en serie. Solo a primera vista, incluso en su propia. El rastreo de edificios de apartamentos era conocido como el tío gatea hacia los niños del lugar mientras les daría golosinas y les permitiría juega con muñecas en su apartamento que él siguió atrayendo a los niños. Finalmente fue capturado después de matar a un niño del barrio que intentó deshacerse de los restos de este niño. No lo hizo. Quiero en el baño, en el compartido baño, y al salir del baño con el inodoro tapado le dijo a uno de sus vecinos no debían entrar allí. El inodoro estaba obstruido, su vecino todavía. Fui a usar el baño y vi el horrible desastre que había en el baño. Él contactó con la policía y la policía Rápidamente investigado e interrogado. gatear directamente forzaron su camino. Entró en su apartamento y vio que estaba cocinando un guiso cangrejo. Admitió rápidamente a todo y se dieron cuenta de que el guiso contenía literalmente restos humanos de la víctima que buscaban. Este hombre era realmente un monstruo en movimiento. A Sudamérica desde Colombia. Pedro López, Colombia. En concreto tenemos a Pedro López también, conocido como el monstruo de los Andes. Sí. Pensé que era frustrante y simplemente es absurdo que la policía no lo haya atrapado. Cualquiera de estas personas antes te vas Odiar absolutamente a The Story Goes. López fue literalmente declarado culpable de asesinando a 110 niñas solo en Ecuador, pero también confesó haber matado a 240 mujeres adicionales en todo el Perú y Colombia. Ahora, obviamente, por tener más 300 presuntos asesinatos, obviamente es él condenado a muerte ahora mismo. No, bueno, él está en menos condenados a cadena perpetua. ¿Y si te dijera que él era literalmente liberado por buena conducta y ahora se desconoce completamente su paradero? No me lo estoy inventando, por cierto. Pedro López fue literalmente liberado en 1998. El buen comportamiento y ahora su paradero no son conocidos. Realmente no puedo comprenderlo. ¿De quién fue la idea y cómo pudieron hacerlo? No puedo justificar esto en absoluto, además de ser alguien que acaba de asesinar a cientos de gente, algo que es extremadamente aterrador. Lo que realmente importa de esta persona en este momento es el hecho que nacieron en 1948, lo que significa que ahora mismo en 2023, si todavía están vivos, tienen solo 75 años, lo que significa que si simplemente ves a una persona mayor caminando al costado del camino podrían estar. El monstruo de los Andes está loco. Siguiente entrada en nuestra muy inquietante lista. Nos lleva de nuevo al punto de partida. Estados Unidos. Esta es nuestra tercera entrada americana.
Y la entrada final su nombre es John Wayne. John Wayne Gacy, Estados Unidos. John Wayne Gacy es probablemente uno de los individuos más organizados en este lista, y si has oído hablar de Jeffrey Dahmer, probablemente hayas oído hablar de John Wayne Gacy. Gacy era un hombre de negocios y político. Y era una comunidad querida y respetada. Figura como la mayoría de las personas en esta lista. Él era bastante modesto y desafortunadamente viviendo una doble vida. Gacy tenía una familia, esposa, un hijo, pero eso no lo detuvo de agredir a jóvenes, y aunque se quedaron en silencio por un tiempo, temen por sus vidas, eventualmente salieron con su historia y Gacy estaba acusado y encarcelado como el anterior. Entrada en esta lista, fue puesto en libertad. Él buen comportamiento absolutamente salvaje después de que él fue liberado de prisión, fue esencialmente capaz de empezar de nuevo en vida y pude conseguir un trabajo, encontrar una nueva esposa y empezar una construcción. Empresa que fue capaz de ser bastante lucrativo, aunque no pasó mucho tiempo hasta estaba en su ATICS, una vez más gaseoso. Desarrolló un alter ego llamado Pogo, payaso, que le permitió expresar partes de sí mismo. Sentía que tenía que reprimirlo. Apareció en fiestas de cumpleaños, eventos comunitarios e hicimos magia para niños en el hospital. Desafortunadamente, estas exhibiciones solo lo acercaron más. AC comenzó a navegar hacia su yo más oscuro por la noche con su disfraz de payaso, y obligaría a los niños pequeños a entrar en su vehículo a punta de pistola y luego asalto ellos y asesinarlos y enterrarlos en su sótano. Gacy finalmente fue atrapado porque su sótano estaba tan lleno de cuerpos. Su última víctima en realidad tuvo para arrojar este cuerpo a un río local. Poco después fue encontrado y la policía fue capaz de conectar los puntos e inmediatamente empezó a investigar a Gacy. No pasó mucho tiempo antes de que consiguieran una orden judicial. Registraron el lugar sótano y encontraron los cuerpos. Interesante, porque Gacy siempre lo negó las acusaciones e incluso afirmó que los cuerpos en su sótano eran una trampa para destruir su carrera política. Este hombre era un completo lunático, y con eso nos concluyo mi lista de las series más aterradoras. Asesinos de todo el mundo me dejan. Conoce en los comentarios los más infames asesino en serie de tu país. Si yo no mencioné uno ya, este vídeo es solo mi quinto vídeo, pero definitivamente fue el vídeo más difícil que he hecho jamás. La investigación sobre este vídeo fue honesta, bastante brutal, y traté de mantener esto vídeo lo más dócil posible para lo que es. Era, y si quieres, detallado, explícito. Explicaciones de lo que pasó con estos gente. Hay muchísimos vídeos por ahí alrededor de eso. Lo que quería crear era solo una versión simplificada de ese tipo. Dio una breve descripción general de diferentes asesinos de todo el mundo en un de manera interesante. Este vídeo fue un poco faltan chistes por razones obvias, pero el próximo vídeo debería ser un poco más divertido, y si te gustó este vídeo, probablemente disfrutarías este vídeo sobre los métodos históricos de tortura. Pantalla, siéntete libre de revisarla, pero eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo.